que es importante que todo quede grabadito. Listo, entonces, ese es el problema, muchachos. Y pues yo en clase les pregunté, ¿tienen alguna duda? Y cuando me hablaron porque me escribieron por interno, me dijeron, no, profe, la verdad es que a mí me da pena porque yo sé que algunos de mis compañeros sí saben, pero realmente ese es un curso de Python básico, ¿vale? O sea, no hay que esperarse a aprender aquí desarrollo de aplicaciones web o algo así porque es básico, ¿no? Y si tomaban el curso era porque querían aprender Python básico. Pero pues les tengo dos, es que lástima que no están todos. Pero bueno, les tengo una propuesta y ustedes me dirán, pero es siempre y cuando el tiempo nos rinda muchísimo, ¿vale? Y siempre y cuando sean honestos y me digan sí o no, les parece bien o no, porque realmente yo no sé programar. Porque cuando yo les pregunté, muchos levantaron la mano y me sorprendió o sea, o sea, que no conocen de pronto el tema en programación. Me dijeron, sí, yo he programado, pero realmente cuando les comencé a explicar algo tan básico como declarar una variable, no podían, sí, o sea, son cositas muy básicas realmente. Y los que ya conocen de programación saben que esto es muy básico. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues esto lo hago yo como profesor y más para que ustedes puedan aprender, porque lo que yo quiero es que aprendan, eso es lo que yo quiero, que digan más adelante, yo con ese profesor sí aprendí y no perdí mi tiempo ahí 1 hora, 2 horas con el profesor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues muchachos, podríamos dividir la clase en dos. La primera hora para asuntos muy básicos de programación, cosas como qué es una librería, porque es que realmente me toca explicar hasta eso. eh, Porque, o sea, cosas de programación, porque de pronto me metí en ese paradigma y me puse a programar y ya estaba viendo estructuras básicas de control, pero si no saben declarar una variable, por ejemplo, hay un problema. Entonces podríamos dividir el curso en dos, ¿sí? Uno, la primera hora, diría yo, o sea, de 4 a 5, para lo básico, todo el tema sí, de programación estructural, pero viéndolo de una forma mucho Ah, más sí, básica de lo que lo sí estamos está, viendo. mira, sí está. José Arturo. ¿Tienes alguna pregunta, José Arturo? Que ¿No? acabo de llegar, es que no había la información, no la había visto de la entrada del curso. Ah, vale. No, sí, sí, si mal no recuerdan, ahí les publiqué que siempre es el link de conexión a clase, ¿vale? Entonces, como Ok, les decía, gracias. sí, señor, les puedo dividir el curso en dos. La primera hora en algo básico, y básico es, claro que se van a ver estructuras de control, funciones también, pero básico. O sea, no irnos de pronto a algoritmos de ordenamiento ni de búsqueda, sino más cositas más sencillas, ¿vale? Y como proyecto final algo como leer un archivo TXT y traer la información, que eso es lo que sugiere. Si ustedes ven en la plataforma, eso es el curso, realmente no es más. Pero yo sé que aquí también hay muchas personas que quieren y se metieron en este curso de pronto por la esperanza de ver algo más en Python que solamente eso, ¿no? Como por ejemplo, no sé, un framework como Flask o Anaconda, ¿vale? Entonces, solamente, o sea, se abriría la primera hora para todo lo básico, para la gente que no sabe ni siquiera qué es una variable, no sabe qué es código, nunca lo ha tocado, de pronto sí lo ha tocado, pero lo tocó por allá copiar y pegar y no sabe absolutamente nada. Y la segunda hora ya lo haríamos enfocado no tanto en el lenguaje de Python, sino más bien en tecnologías de Python. ¿Vale? Si ya saben programar algo, no estoy exigiendo programación orientada a objetos avanzada, pero que sepan de programación orientada a objetos, que sepan algo de asincronismo y que sepan también algo de programación estructurada, nos podemos botar en un framework. O si de pronto ustedes dicen, no, pues enfoquemos esa segunda hora solamente para programación orientada a objetos, también, ¿vale? Lo bueno es que no nos peguemos a lo que nos dice de pronto el curso, sea algo muy básico
porque la gracia es que todos aprendamos, ¿no? Entonces, no sé, muchachos, los escucho, ¿qué les parece la propuesta? Sé que solamente está la mitad del curso en este momento, por eso me hubiera gustado que estuvieran todos. O simplemente seguimos con el curso básico y ya. Pues a ver, mi comentario es con respecto a lo siguiente. Lo que pasa es que cuando nos ofrecieron el curso de Python, nadie y en ninguna parte nos dijo que era un tema básico. Deberían haber hecho un curso básico con lo que usted dice, definición de variables, eh, todo ese tipo básico de programación y luego uno como más avanzado o intermedio, pues tampoco tan avanzado porque Claro, nosotros queríamos entrar a ver toda la parte de Python como tal, ¿no? Pero no desde abajo cómo hacer un diagrama de flujo o cómo hacer sí, cosas que de eso es pronto ya son obvias para nosotros. exacto. De A pronto los ustedes, otros compañeros se inscribieron fue por eso, porque no, pues ellos de pronto en algún momento dijeron que era básico y sí, si es básico, pues listo, eso es lo que hay que hacer. Imagino que hay una programación ya definida que usted tiene exacto. y tiene que seguir, ¿no? Sí, ese bien, compañero Jimmy. Es correcto lo que él dice. Esto yo lo haría más es como por ustedes que más por el curso, porque yo sé que yo cumplo con mi temática y mi temática es esta y punto. Y es lo que dice el curso y punto. Pero pues la gracia es aprender, ¿no? Entonces el compañero Jimmy tiene toda la razón. Es más trabajo escaparse, la verdad, porque estaría dando los cursos en uno mismo. Realmente no es mi culpa, compañeros. O sea, ¿qué les digo? A mí me dijeron, y si ustedes se dan cuenta, se van al curso, solamente es Python básico. O sea, no les puedo mostrar más de lo que no hay, ¿vale? Entonces, En- ¿cuál es el problema? Que no- esta clase va a comenzar desde cosas muy básicas, compañeros. Entonces, si se me aburren un poquito, pues ahí Lo ya que pasa no. es que nos toca es que para un próximo curso nos envíen como el temario antes de, Sí, para saber si uno se inscribe o no se inscribe, diría yo, ¿no? eso es correcto. Eso es correcto. Porque miren, muchachos, hace 2 semanitas yo dicté un curso en Net 6 sobre algo avanzado, que era arquitectura en capas y también, bueno, algo de MVC, pero pues eso no es tan avanzado, eso es básico. Y, y lo dicté y la mayoría no sabían programación orientada a objetos. ¿Qué me tocó? Me tocó dar la mitad del curso, programación orientada a objetos, porque si no, comenzaba de una vez con arquitectura en capas y se quedaban atrás. Y, y si se quedan atrás, pues pierde la mayoría o comienzan a desertar. Entonces, más que, yo se los dije desde un principio, más que yo entregar un curso, y eso es lo que me exigen, un curso que sean pocos los que saben programar y muchísimo, no, me exigen es que salgan todos nivelados, o por lo menos que cojan flote la mayoría. Entonces, ese es el gran dilema que tengo. Entonces, pues no siendo más, comencemos con la clase de hoy. De todos modos, traten de los que ya saben, día mediana, día mediana. Buenas tardes para todos. Em, bueno, yo no sé qué tan multidisciplinario sea el grupo que está en la capacitación, pero me da la sensación de que estamos como mitad y mitad, mitad ingenieros de sistemas que ya tienen por lo menos un nivel básico intermedio de programación y estamos otro 50% que estamos en nivel dummies, o sea, donde de pronto no manejamos mucha terminología, eh, no conocemos los entornos de trabajo de Python u otras herramientas de programación, entonces no sé cómo se le podría dar manejo a eso, pues no sé si también tengas como un temario diseñado para este módulo, entonces sí, porque los que estamos más atrás, o sea, yo te lo digo muy honestamente, de la clase pasada no entendí muchas cosas, por no decirte que la mayoría. Mm, y no es cómodo estar diciendo que vayas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, ¿sí? Una cosa es que haya una duda puntual y se realice y se resuelve. Pero si por cada 3 renglones de lo que mencionas no entiendo ni la mitad, pues es muy complicado. ¿Sí? Entonces no sé cómo se le podría dar un manejo o si de pronto soy de las poquitas que no No, entiende, no sé.
No, Sí, no, no eres de pero, las o sí poquitas. se podría No hacer, eres de las poquitas. como tú decías, de pronto la primera hora para dummies y la siguiente hora para quienes ya están en un nivel ya intermedio. No eres la única porque sí son varios. O sea, Diana, no eres la única, son varios. O sea, y es como dices así, básicamente la mitad. Me hace falta enviarles un form donde pues me digan realmente, pero la primera clase sí me di cuenta que la mitad de los 30 y algo levantaron la mano y dijeron no sé absolutamente nada y la otra mitad. Pero pensé que de pronto la diferencia no era mucha, pero es que a mí me dicen, no, pues los haga estrategias para que los nivele, hágales, pero no se puede, porque es que ya hay gente que ya sabe programar acá y que ya está trabajando acá, en eso acá. Entonces, nivelar a alguien que no sabe, a alguien que ya sabe que esté trabajando, no se puede. O sea, nivelar de pronto a alguien que ya conoce más o menos de programación, que tiene dificultades de pronto en polimorfismo, en algunas cosas así, uno dice, pues listo, sí, claro. Pero así, dime Mauricio. No, de acuerdo, profesor, con su propuesta, entonces, pues para los compañeros, digamos que no estamos muy técnica, pues yo creo que está bien lo que estás diciendo, que una hora digamos, en lo básico y la otra hora, pues ya me veremos lo otro. O sea, digamos, eh, yo creo que los que sabemos programar o ya hemos programado, pues eh, no va a ser tampoco, digamos, que esté mal que veamos otra vez unos temas básicos, si es así. Igual que creo que como estamos también en un tema laboral, hay momentos en que pues uno también está haciendo otras cosas y no alcanza a, pues, a ver todo. Entonces, pues yo creo que su propuesta está bien y hagámoslo pues. Listo. Sí, señor. Muchísimas gracias, Mauricio. Hay una cosita que sí tienen que tener en cuenta, y es que como se divide en la mitad, pues desafortunadamente pues ven la mitad del temario. Sí, esa es la vaina. Pero son solamente 30 horitas. O sea, se ven 15. Digamos que yo no tengo ningún problema con las anteriores clases reponerlas, eso es lo de menos. Pero digamos que lo que es avanzado se llega hasta cierto punto y lo que es también básico llegan hasta cierto punto. Ese es el inconveniente. Es que créanme que no es por molestar, pero siendo profesor y dictando pues de ambas temáticas, se lo hago es más por ustedes que por mí, porque me tocaría ir calificando dos trabajos a prácticamente a dos grupos en una misma clase, ¿sí? Entonces, pues hagamos una cosa, hagámoslo por votación, pero es que no están todos. Son 17 pues digamos que y es que no podemos esperar porque son las y 22, es que el tiempo se pasa volando. Levante la mano los que les gusta mi propuesta y que quieren que yo lo haga de esa forma. Ahí. Cuando te refieres a que se haga, según tu propuesta, es una hora básica y una hora intermedio avanzado, ¿sí? Sí, una hora de ni siquiera básica, o sea, primordial de esa programación primordial que, mejor dicho, uno explique paso a paso todo. Y la otra, vemos alguna tecnología enfocada, ¿vale? De Vamos a ver estas, cómo tal. una pregunta, de estas charlas queda unos videos y para consultar o Sí, algo. sí, de hecho ya se les compartí al director, no sé si ellos ya se la compartió, pero si no, pues ya tengo aquí un Excel donde van todas las charlas. Eso sí, como les digo, va a ser en la misma clase, la misma reunión. Los que quieren ver también, eso sí, les califico una sola nota, ¿no? O sea, porque si No. no, Mira, cuando imagínense. dices al director, ¿es a quién? ¿A quién le Ah, compartiste no, entonces, no se preocupen, yo se los envío. Debe ser que no se ha puesto en contacto con ustedes. No se preocupen, yo se lo envío ahorita, porque si no se me olvida de lo de las Bueno, clases. ok, ok. Bueno, son 12. Son 12 y el resto quieren igual, pero el problema es que somos 35 estudiantes. Ah, caray.
yo sé que todos están trabajando ahorita en la empresa. ¿Será que no les pueden de pronto preguntar ahí, o sea, que si están de acuerdo con él? Yo me espero unos 5 minuticos, si ustedes me pueden hacer el favor, a Es que ver qué estamos tal. alternados. Unas veces Ah, venimos otros días venimos otros, los demás. sí, es el No problema. siempre estamos los mismos acá. ¿Y ustedes Yo qué? tenía una propuesta. Sí, dime, compañero, ¿qué propuesta sería? Es que, digamos, en aras de no fraccionar y como de arreglar los horarios, propongo si es posible que los martes dictara para un grupo y el jueves para otro grupo. También puede ser. Y es mucho más eficiente, claro que sí, compañero. ¿Vale? Sí, señor. Listo, Esa me quedó parece una ahí. buena idea. Eso sí está mucho mejor de lo que propuso. Claro que sí. Eso es meterle el Sí, ahí alma. lo único es que Entonces, nos van a molestar por la no asistencia a No, las yo no horas, porque decía que molesto. tenemos que asistir al 100%. Sí, pero acá en Talento Humano dicen que tenemos que asistir al 100%. No, mire, ustedes se Ya nos arreglan, inscribimos escuchen. aquí. Sí, señor, ustedes se arreglan la asistencia conmigo porque ustedes le presentan es al profesor los trabajos y todo. Yo soy el que le pongo falla o el que le pongo mala nota. En esas cosas sí, o sea, esa es como mis responsabilidades como profesor. Ellos les dicen es porque, para que ustedes pues pongan atención en todas las clases, pero es que yo no le puedo exigir a un estudiante, por ejemplo, si se le fue la luz o pues que vea la grabación, si ya pueden bajar la manito si quieren. Si, no sé, si algunos están en vacaciones, pues que miren la grabación cuando tengan tiempo, porque esa es la gracia del asincronismo, ¿no? Yo los entiendo a ustedes perfectamente, ¿vale? No, con eso tema no. Y más bien vean las clases y me presentan trabajos. ¿Quién es Sandra? ¿Me dices que te puedo colaborar? Sandra, levantada la manito. No, disculpe, es que no la he bajado. Ya Ah, la bajo. perdón. Listo. Gracias. Entonces, hagámoslo de esta forma, pero si por favor, es que solamente son 18 y somos 30 y pico, entonces sí, yo sé que ustedes están así particionados, como dicen, para los demás, porque si no se me vuelve un boroló que unos me ingresan a clases, pues otros no, uy, pues madre, y eso es. Entonces yo, sin embargo, les voy a escribir por WhatsApp. La propuesta que la mayoría aceptó fueron, somos 35 y aceptaron 15 personas. Bueno, no la mitad. Ese es el problema. Y los demás, ¿qué hacemos con los demás? Pues yo creo que por ahora, si quiere, arrancamos la clase porque vea, ya llevamos media hora y no hemos definido nada. pero la propuesta al fin, ¿cuál es? La que... No, pero es que él dice que no está más de la mitad, entonces Sí. no hacemos nada, hermano. Bueno, listo, compañero Jimmy. Pero, bueno, de todos modos les voy a dar la propuesta. Hoy voy a comenzar si queda la propuesta, ¿no? Comienzo los jueves con los básicos, con los principales, y los martes con los avanzados. Si ahorita escriben en el grupo y la mayoría contestan que no, seguimos con el mismo tema de principiantes, ¿vale? Con eso no perdemos clase. ¿Les parece? Listo. Bueno, muchachos. Ya la otra semana les estaré subiendo para que suban la primera actividad. Listo, entonces haciendo una retroalimentación para los principiantes. Vamos a comenzar con lo más básico. Básico, básico. Esta va a ser la primer clase para los básicos. Y si no, pues sería ya para todos los estudiantes. Bueno, muchachos. Cuando hablamos de programación, hablamos de básicamente tres cosas esenciales, tres herramientas que necesitamos. Una cosa que es la parte de procesamiento. Otra cosa que es la parte de almacenamiento y otra parte que es memoria. Cuando hablamos de programación y de computación. Y esas tres partes
nos sirven en cualquier lenguaje de programación para identificar qué realmente es lo que se necesita. En la parte de procesamiento, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué herramientas tienen? Hagan de cuenta que esto es como si fuera una calculadora. A ver si estoy compartiendo pantalla primero, que se me olvida siempre. No. No estoy compartiendo. Listo. Entonces, les decía, en la parte de programación y computación, podemos hablar de tres partecitas: el procesamiento, el almacenamiento y la parte de memoria. Entonces, hablemos de una pequeña porción que es el procesamiento. El procesamiento, tenemos diferentes herramientas de procesamiento. O sea, ¿qué podemos hacer con el procesamiento? Primero podemos tener lógica, ¿vale? Lógica, en este caso se aplica dos partes: lógica matemática y lógica en cuanto a álgebra. ¿Cómo qué? Multiplicación, división, resta, todo lo que es álgebra, ¿vale? Esencialmente, claro que las computadoras ahorita pueden hacer cuestiones de cálculos, pero esencialmente podemos hablar de lógica, matemática y de aritmética. En lógica matemática tenemos herramientas. Aquí, como tenemos suma, resta, multiplicación, ¿qué tenemos acá? Tenemos herramientas como comparaciones, ¿vale? Tenemos herramientas, comparaciones como el igual, que queremos comparar dos cosas. Si una persona es igual a otra persona, un número es igual a un número, una letra es igual a otra letra. Tenemos el mayor que, si es mayor, si es menor. Estos son comparaciones. Y estamos identificando dos cosas. En programación, y vuelvo y resumo, tenemos una herramienta que es el procesamiento. El procesamiento maneja dos características: la parte lógica matemática, que es la parte de comparación, mayor que, igual que, y no solamente esto, tenemos otras herramientas como las condiciones, y tenemos otras muchas más herramientas netamente que vienen de lógica matemática, de álgebra. En la parte de álgebra vemos toda esta parte que es suma, resta, multiplicación, división, etc. Y de esta parte es la que estamos enfocados ahorita: lógica y matemática. ¿Qué más vemos en programación y computación? Tenemos la parte de almacenamiento. Y es que así como los seres humanos tienen una parte que necesita para el día de mañana despertar y realizar diferentes tareas como ir al trabajo, comer, necesita acordarse de diferentes cosas sin que la información se borre, sino que la información persista. Y esa es una palabra importantísima, que la información tiene que persistir, tiene que almacenarse en algún lado, en este caso físicamente en un disco. Y cuando hablamos de programación, pues tenemos diferentes tecnologías que podemos acceder a ese recurso físico. Y en la parte de memoria, que es muy diferente a la parte de almacenamiento. ¿Por qué? Porque la memoria es volátil. Primero que todo es volátil. Esta es de persistencia y esta es volátil. La parte volátil, ¿para qué nos sirve? Toda la parte de estructuras de datos. ¿Cómo qué? Variables. Y ya vamos a ver qué es una variable. La expliqué en la clase pasada, pero voy a dar un repaso. Esto sería lo básico, lo fundamental, lo de kinder. Listo. Tenemos la parte de lógica matemática y la parte de álgebra. Tenemos almacenamiento y tenemos memoria. Con estas tres herramientas podemos hacer un programa. Podemos darle o decirle a un programa qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? ¿Cómo lo tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer con estas tres herramientas? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Muchachos, los escucho, por favor, si no están entendiendo. Todo bien hasta ahí. ¿Todo bien hasta ahí? A ver, alguien que no entienda de programación, que por favor me diga si
lo está entendiendo, por favor. No una persona que entienda de programación. A ver, cualquiera, muchachos. Necesito que es que me confirmen. Digan, sí, profe, que no después me digan, no, es que no entendí nada y chao. Porque lo hago es por ellos. Bueno, de pronto como para resumir, un programa pues es una serie de pasos lógicos para obtener un resultado, ¿no? Y qué herramientas sirven para el programa, lo que nos acabas de comentar, que es la lógica matemática, el álgebra, y la tercera cosa, bueno, la memoria, ¿no? Exacto. Vale, muchísimas gracias, Diana, por tu participación. Lo que dijiste el último, sí, yo todavía no me he metido con la parte de que es realmente un programa. Dije las herramientas que necesitamos para crear un programa. Sí, es como el ser humano necesita herramientas para diariamente ejecutar tareas, ir al trabajo, comer, coger el bus, lo que sea. ¿Y cuáles son esas herramientas? El cuerpo, físicamente el cuerpo, ¿sí? Las manos, los pies, pues esto es como si fueran las manos, los pies, los mecanismos que necesito. Aún no me he metido con el tema de programas, simplemente las herramientas que se necesitan para crear un programa. Necesitamos procesamiento, almacenamiento y memoria. Esto, cuando se van a programar, a veces simplemente se meten al código y no tienen en cuenta cosas tan elementales como esto y por eso es que hay programas tan ineficientes porque no tienen en cuenta el tema de procesamiento. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto ya comprenden muy bien el tema de asincronismo, que no lo vamos a ver acá, pero pues es básicamente cuando se ejecutan concurrentemente dos procesos. Entonces, claro, se meten en ese tema y ven que el programa les va lento, pero yo dije, es asincrónico, debería ir el programa rápido. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que no todas las máquinas reciben asincronismo. Y hay que ver también eso. Hay que irse a lo elemental y después ir subiendo escalón a escalón hasta mirar qué es realmente lo que está pasando. Pero si no tienen en cuenta el procesamiento, almacenamiento, cosas como esto. Entonces, estas son las herramientas. Esto es lo básico para hacer un programa. Ahora vámonos a la segunda parte. ¿Qué es un programa? ¿Qué es un programa en ingeniería de software o en programación? ¿Qué es un programa, muchachos? Pues como dijo una compañera, es una secuencia lógica la cual nos permite, digamos, comunicarnos con la computadora para que ejecute una acción. Diseño, secuencia básica de pasos. Bueno, esta definición realmente es pobre. Es muy cierto, pero es pobre. Ya para los que tienen en mente qué es un programa y que ya han programado y que han hecho aplicaciones de escritorio, web, etcétera, se han dado cuenta que es verdad que es una serie de pasos, pero hace falta mucho más. ¿Por qué? Porque los programas básicos de hace, no sé, unos 30 años, sí eran una serie de pasos. Él llegaba y él compilaba o ejecutaba las instrucciones de arriba hacia abajo. Eso se llama seteo. Y eso es como en algunos sistemas, como por ejemplo el equipo de sonido de un automóvil, bueno, de un automóvil de gama media o baja, ¿no? Porque de gama alta, sí, no. Un reloj inteligente, algunos, em, o simplemente Arduino, ejecuta de arriba hacia abajo, siempre de arriba hacia abajo. Y aquí es una serie de pasos lógicos, es verdad, que se ejecutan de arriba hacia abajo, se llama seteo. Ese seteo es la primera definición que encontramos de qué es un programa. Y nos podemos quedar con eso, ¿sí? Pero la definición de qué es un programa va un poquito más allá, porque el seteo es muy pobre. Los que ya manejan programación orientada a objetos, o asincrónica, o genérica, o bueno, tantos paradigmas que hoy en día se manejan, vemos que esta definición se ve muy, muy corta, porque no es una serie de pasos, porque los programas se pueden ejecutar aquí y allá.
tienen una estructura muy diferente que una serie de pasos que diga, no sé, normalmente es yo me baño, me cambio, me alisto, voy a trabajar. Eso es una serie de pasos y eso puede ser un programa. Pero realmente hoy los programas son más complejos que eso, una serie de pasos. Porque se pueden ejecutar en paralelo, porque pueden tener características que le den que no sean simplemente una serie de pasos, sino que su diseño, su estructura sea un poquito más avanzada. Entonces, esta definición se queda un poco corta. Entonces, si vamos y profundizamos un poquito de qué es un programa, nos damos de cuenta primero de una característica importante es que es un sistema. Bueno, y ustedes dirán, pero eso es obvio. Sí, pero vemos que, y si nos vamos a la definición de un sistema, es un conjunto de cosas, y esto es muy importante, que se relacionan entre sí. Esa relación que tiene ese conjunto de cosas es la que conforma un programa, un sistema de información o en específico un software. ¿Listo? Que la palabra en sí o la palabra para los ingenieros no sería tanto un programa. Esa palabra ya queda un poquito en el olvido, sino que ya es como software, ¿vale? Entonces, esto sería un conjunto de cosas que interactúan entre sí y que esto realmente es un programa, un sistema de software, ¿vale? Entonces, la definición de software es como herramienta blanda, o si lo traducimos, pero sería más que todo como algo intangible, ¿no? Porque a lo final un programa es intangible y eso es de lo que, si ustedes estudiaron bachillerato y le dieron algo de informática, siempre les decían intangible lo que es el programa, intangible lo que es el hardware. Entonces, eso sería un sistema de software, algo que está compuesto ¿por qué? Por partes. ¿Y por qué? ¿Por qué por partes? Porque hay un principio muy elemental y básico del software y es que es modular. Es lo principal, ¿vale? Lo que tiene que tener para que el software al menos hoy en día cumpla con algo de estándar. No nos podemos retroceder y simplemente decir es una serie de pasos porque esto se considera como espagueti, como un antipatrón. Claro, antes estaba muy bien esa definición. Secuencia de pasos, bla, 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 pero se queda en algo muy básico. Que se sigue utilizando, claro que sí, porque es que hay sistemas o sistemas operativos que pesan kilobytes y que pesan de esa manera es porque se necesitan o necesitan contenerse en algún sistema que no va a tener mucha memoria. Sí, no todo va a tener 8 o 16 gigas de RAM, no, hay cosas que muy elementales que van a tener muy poca RAM. Hoy en día, cuando uno compra, por ejemplo, em, un colchón, si ustedes se dan cuenta, hasta el mismo colchón tiene lo que se conoce como firmware o una lámina de silicio ahí pegada en el colchón que lo que quiere es, dentro tiene algo de software. Y esa lámina no va a tener muchas instrucciones. Entonces, ¿ahí qué vamos a utilizar? Pues sí, una estructura básica de instrucciones, instrucciones básicas. Pero vemos que si nos vamos a sistemas un poco más avanzados, como una aplicación web, no una página web, no vayan a confundir esos términos, una aplicación web, eso ya no es eso. O sea, eso ya es un sistema como tal que tiene partes elementales de software y que interactúan entre sí, obviamente. Que tenemos una base de datos, que tenemos un frontend, un backend, que tenemos una arquitectura implementada, que tenemos un framework, ¿vale? Entonces hay partes elementales del software. Eso sería hoy en día lo que se conoce como la definición de lo que es un programa o más lo que es software. Entonces, vemos que tenemos herramientas. ¿Qué son esas herramientas? Procesamiento, almacenamiento, datos. Y que con eso podemos hacer un programa. ¿Qué es un programa? Que tenemos dos definiciones, una básica para algo que es que se utiliza en sistemas muy simples y que tenemos una definición un poco más compleja que es un sistema de software.
Listo, hasta aquí hay dudas, comentarios para los que no conocen del tema, por favor. ¿No? ¿Ya lo sabían todo esto? Sí, ya lo sabían. A ver. Pues, profesor, es que, digamos, un sistema de software, cuando uno habla de programa, mm, más bien es uno como en definición decía Ale, que pues, como es una pieza de software porque pues hay programas diferentes, ¿no? O sea, hay programas que son para sistemas operativos, otros tipos de diferentes tipos de programas, ¿no? Entonces, de pronto sí no había escuchado como tal que fuera un sistema, ¿no? Como un sistema de software, pero sí entendí lo que está expresando. Vale, vale, listo. Muchísimas gracias por tu participación. Así, sí, señor, esta es la tercera parte. Así como dice el compañero, efectivamente hay diferentes tipos de software, ¿vale? Llamémoslos así. Olvídense un poco y si se meten en el mundo de programación de ingeniería, de software sobre todo, olvídense un poco de la palabra programa, ¿vale? Eso déjenselo más para el cliente, que el cliente no llama a esa cosa hasta PDF, lo llama. Yo he escuchado en algunas ocasiones que ya el PDF no se abre y, y es un programa, pero pues eso es comprensible, ¿no? ¿Qué pasa con eso, muchachos? Tenemos lo que es tipos de software y vamos con un poquito de historia y sobre lo que es la evolución. Por allá en los 70, bueno, realmente esto comenzó, se puede comenzar desde la Segunda Guerra Mundial con la máquina de Turing, pero yo tampoco, realmente no me voy a ir a meter hasta allá. O sea, hablemos de un poquito y de la actualidad, ¿vale? Hablemos de lo que es comenzar así fuerte, fuerte, 70, que comienza lo que es la crisis del software. ¿Por qué? Porque no se sabía realmente qué era el software. Decían, no, pues tengamos hardware nomás porque el hardware cumple por esto y esto y esto. Y el hardware en ese momento era hasta más eficiente intelectualmente que el software. Es decir, simplemente con puertas lógicas, los que ya conocen un poco, los que son del tema de electrónica, conocen todo este tema, se podía manipular y no necesitábamos software. El software en ese momento era caro, costoso, necesitaba memoria, necesitaba procesador, necesitaba un poco de cosas que en ese momento no se dan y querían acabar con eso. Entonces, en ese momento, una crisis, pero gracias a eso se dio lo que hoy en día se conoce y lo que estamos utilizando. Porque el hardware más bien es o hace parte de un complemento o una ayuda, como lo mostré en el primer capítulo acá, de lo que es las herramientas que utilizamos para crear software o sobre la plataforma que necesita correr el software. Y aquí vemos un primer tipo de software y lo podríamos llamar todo en uno, como lo llama por allá Microsoft. O simplemente de escritorio, como lo conocemos aquí en Latinoamérica, de escritorio. Es el software que yo necesitaba un disco por allá para correr, ¿sí? Un disco quemado, y yo le compartía eso a los demás. Le decía, mire, este es mi software, este es el sistema operativo, este es el programa tal, esto es no sé qué, bla, 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 bla. Ese es el software que en esa época se estaba manejando. Dependía muchísimo del hardware todavía, porque necesitaba un disco. Sí, se conoce como software y es el primer tipo, software, como producto. El software se conoce como un producto, ¿vale? ¿Por qué? Porque se vende, porque el software está quemado en un DVD y la mayoría de personas pensaban que el mismo software era el DVD. Realmente no, era un complemento sobre el cual necesitaba correr, poderse instalar el software. O sobre un disquete, ¿sí? Sobre esas cosas que ya desaparecieron.
Pero vemos una segunda característica ya por los años 90, más o menos 2000 empezando, que es el software como servicio. Y digamos que tenemos esos dos tipos. El software como producto, necesitamos un complemento físico, un hardware para la distribución y para la instalación y para la reproducción y para todo lo que conlleva. Y tenemos un software como servicio. ¿Como cuál? ¿Quién me puede dar un ejemplo de software como servicio? ¿Nadie? Un ejemplo de software como servicio. ¿Ninguno? ¿Alguna idea de eso? El software como servicio podría ser el software que se toma, como por decir algún programa que esté en la nube, puede ser. Sí, señor. Por ahí vamos. Hablamos de computación en la nube. Perfecto, compañero. Archis Online. Todo el tema, gracias, compañero. Todo el tema, gracias, compañero Jesús. Todo el tema de servicio tiene que ver con la computación, porque en los 90 hasta la fecha estamos hablando de software web, ¿vale? Y no necesitamos, ¿cuál es la gran diferencia? Es que no necesitamos de muchas instancias de ese software, sino solamente con una le sirve a muchísima gente. Como, por ejemplo, Netflix. No es que a mí me estén vendiendo Netflix, no, no, a mí me están vendiendo un servicio que da Netflix, una cuenta de usuario, bla, 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 etcétera. Facebook da lo mismo. Hoy en día el negocio se da por la web. Claro que también existe el mundo de las aplicaciones móviles, pero es que una aplicación móvil a la final, ¿qué es? Es una parte de frontend que consume el resto de software que está alojado en un backend. Eso es, sigue siendo computación a nube. La página web también sigue siendo, aunque se descargue en el navegador, aunque yo ponga www. Lo que sea, Facebook, lo que sea, viene y se descarga y se renderiza en el navegador, pero sigue siendo computación en la nube porque él me está dando del servidor a mí y yo desde mi escritorio al servidor. Eso se conoce como computación en la nube, se conoce como software como servicio, ¿vale? Y de aquí nacen las nuevas características de software. ¿Por qué? Porque tenemos computación en la nube y tres partes esenciales, no me voy a concentrar, pero hace parte de la historia actual, ¿vale? No me fui por allá a la historia de que Turín, de que después pasara a las máquinas de perforación, no, nada de esas cosas, algo más actual. ¿Y qué es lo actual? Pues primero vemos computación en la nube, software como servicio, que es el primero. Otro, plataforma como servicio. Y otro, que es infraestructura como servicio. Esto es el software actual. La computación en la nube es el software actual, lo que se está manejando. Claro, y muy importante, esto no quiere decir que esto desapareció. Ya vamos a ver en la actualidad para qué utilizamos esto. Pero concentrémonos en esto. El software como servicio, ¿cuál es? El software como servicio es Netflix, es Facebook, es toda plataforma o sistema, hablemos de sistema, que le da un servicio a algún usuario, sea el que sea, entretenimiento, algo de la salud, bueno, tantas cosas. Hasta esta propia plataforma que ustedes están consumiendo en este momento, que ustedes descargan, instalan o que simplemente están utilizando en la web, eso es software como servicio. Recuerden que ustedes están instalando un cliente, no están instalando todo el software. No tienen que irse tampoco a la parte técnica porque no la vamos a ver, simplemente es para contextualizar un poco qué es software. ¿Qué es plataforma como servicio? Aquí ya va un poquito más avanzado. Estamos hablando de herramientas de desarrollo que utilizamos hoy en día para crear software, como por ejemplo GitHub, ¿sí? El tema, por ejemplo, de Azure DevOps, para los que lo conocen.
el tema de Argent, como por ahí lo dijo un compañero. Esos son plataformas como servicio. ¿Por qué? Porque sobre esas es donde son como herramientas a las cuales apuntamos para crear o dar un servicio, pero no al cliente en general, sino algún servicio muy específico como para nosotros, ¿vale? Es algo mucho más específico. ¿Y qué es plataforma como servicio? Este es para mí es uno de los más interesantes realmente. Y este concepto es algo disruptivo porque lo que dice es que el hardware lo cogemos como si fuera software. Es decir, antes necesitamos sobre los 90 al año 2004, yo creo que ya comenzó por allá a darse eso. La infraestructura como servicio es, por ejemplo, que antes a mí me tocaba para hacer correr un software web, ir al servidor, instalar allá el, el sistema de software, ¿sí? Ir a instalarlo, configurar el ambiente de despliegue, etcétera, etcétera. Toda esa configuración iba ya en un rack, en un servidor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ya hoy la industria, lo que es Microsoft con Azure, lo que es AWS, bueno, y muchos, eso es bastante, ofrecen lo que es el hardware como servicio y o bueno, el hardware como si fuera un servicio, pero sigue siendo software. ¿Por qué? Porque por allá tienen una granja de servidores donde tienen memorias RAM, procesadores, y sobre eso ofrecen infinidad de plataformas donde yo no tengo que ir a instalarlo físicamente el software en la máquina como tal, sino hay una plataforma donde yo apunto a esa plataforma y despliego mi software. Ejemplos sobre ese tema. Si puedo abrir por aquí. Azul. Creo que podemos buscarlo como calculadora. Miren, esto es software como plataforma. Tenemos una máquina virtual de Windows, tenemos SQL, sin ir a instalar el SQL ni la licencia, ellos se encargan de todo eso. Tenemos de Cosmos DB, que es para las bases de datos no relacionales. Tenemos sobre aplicaciones web para ir y correr nuestra aplicación, no sobre un servidor, sino más bien sobre una parte de un sistema, ¿vale? Otro software, ¿vale? Eso es lo que se trata. Infinidad de cosas realmente. Cualquier plataforma realmente. ¿De qué se trata todo eso y por qué existe tantas cosas, ¿no? ¿Por qué existen esas cosas? Bueno, esta fundamentalmente de infraestructura como servicio existe es porque eh, la falta de escalabilidad del software y versatilidad. Es decir, anteriormente yo hacía un programa por allá antes de los 2004, y ese software moría en esa plataforma. Yo la desarrollaba para esa plataforma y moría. Los que conocen, por ejemplo, de Net Framework, la versión, bueno, que ya no volvieron a sacar más versiones hasta la 4, no sé qué, se dan cuenta que eso es tecnología para allá del 2004, 2008, esa tecnología muere con Windows. O sea, se utiliza hoy en día es porque la mayoría de personas utilizan Windows, pero si muere Windows, muere Net Framework, que es un ambiente de desarrollo, que es donde está C# y Visual Basic y bueno, un poco de cosas. Muere. También pasó con Java y también con lenguajes muy populares. Entonces, vemos que por eso se necesita en este momento de todas esas cosas, ¿vale? Yo sé que no las vamos a aplicar en ese curso, es muy cierto, pero necesitamos contextualizar qué es software. No se desenfoquen, este es el tema de hoy, qué es software, qué herramientas tenemos, de qué es lo que vamos a hacer, sobre qué plataformas vamos a trabajar, sobre todo lo que se trata este mundo del software, que es algunas personas no tienen ni idea qué era eso. Entonces, ahí ya le queda muchísimo más claro. De eso se trata. ¿Qué es software? ¿Hay preguntas, dudas o inquietudes hasta el momento?
No, señor. Listo. Espero les haya aportado con esto algo. Ahora, enfoquémonos un poquito más en programación. Ya sabemos sobre lo que podemos ir trabajando. Ahora, les dije que esto de software como producto no ha desaparecido. Es porque ya hoy en día lo vemos como un producto, pero se conoce más como software para sistemas. ¿Por qué? Porque todo no puede ser tampoco en la nube. Es muy difícil, muy difícil. Necesitamos herramientas que necesitamos llegar a instalar. Así sea descargar por allá de una página X, llegar a instalar. ¿Cómo qué? Como el propio sistema operativo, porque sobre qué vamos a ponernos a desarrollar. O el navegador. El navegador lo necesitamos. ¿Para qué? El usuario, pues para que pueda renderizar las páginas web. Entonces, todo no es en la nube tampoco, sino también ahí mismo en su equipo. La tendencia es que más adelante esto desaparezca. Realmente, no digo que tampoco en un 100%, siempre va a haber ahí software, porque eh, por recursos, los recursos son limitados. Lo que les decía, por ejemplo, si ustedes compran una moto, ese tablero, si es digital, muy poco que eso sea en la nube, porque es que necesita primero conexión inalámbrica, necesita prácticamente una computadora ahí, lo que le sube el presupuesto a la moto, cosa que no hacen, no es necesidad tampoco, que lo que necesita es medir de pronto la velocidad a nivel de gasolina. Claro que habrán motos que son muy de alta gama y que se conecten de pronto con un celular o hoy en día hacen todas esas cosas, pero no todos los usuarios lo necesitan y más que todo, por ejemplo, en Latinoamérica, porque recordar que así em, ¿cómo se llaman? Continentes súper avanzados es Europa y parte de Norteamérica, pero el resto pues no tienen los recursos ni mucho menos para gastarse eso. Es por eso es que queda ahí un poco de esto. Si nos vamos, por ejemplo, a países más atrasados, por ejemplo, como, no sé, más atrasados que en Colombia, se sigue utilizando muchísimo esto y sobre todo en el gobierno. Yo creo que en Colombia todavía se sigue utilizando harto sobre esto en el gobierno. De pronto en pandemia se quiso cambiar un poquito el tema de softwares como servicio, pero aún se siguen instalando programas y se siguen manejando. Por el tema también de recursos, o bueno, habrá un tema ahí político, no sé, cosas así de recursos y cosas. Por eso se siguen utilizando. Por eso es que, y también por el tema de desarrollo, usted como desarrollador necesita un ID. Es muy cierto que hoy en día, y Microsoft también ha sacado el tema de IDs, IDs para los que no conocen, interfaz, perdón, interfaz no, interfaz de desarrollo, ¿vale? De pronto ahí es una palabra un poco técnica. Es, por ejemplo, el programa que les mandé a instalar, ¿no? Para los que no sepan. Es una ID. Permite hacer código y todo eso. Es una herramienta que yo necesito descargar e instalar en mi máquina. Pero no sé, lo más probable es que en unos años también eso pase en la nube y se cobre como servicio. Entonces, en el momento no, por tema de compiladores y por tema de también que pues se sigue manejando, hay gente que va muy a la antigua y también va a los desarrolladores, les gusta coger, instalar y quemar su producto ahí mismo. Pero pues bueno, esto también es como algo de cultura, ¿no? Que se irá desapareciendo. Entonces, esto es con el programa con el que hacemos programas, sí, o sea, simplemente es eso. También podemos utilizar lo que les estuve diciendo, no solamente esto, sino un editor de código, ¿no? Como Visual Code, es uno famoso. Bueno, y realmente yo lo recomiendo, es muy bueno. Listo. Entonces, eso sería por la razón que se está utilizando. Ahora, hablemos un poquito del tema de las herramientas que tenemos para hacer programas. ¿Qué herramientas tenemos? Ya habíamos hablado que tenemos lógica, por un lado, tenemos aritmética, ¿sí? Y tenemos memoria. Quedémonos con estos tres. Ahora más, los iremos viendo a la medida que vamos avanzando. Entonces, lógica. ¿Por qué necesitamos lógica? Porque los programas son lógica. Sencillamente por eso. Porque necesitamos
sentencias que nos ayuden a desarrollar ciertas actividades. Eso es. La lógica se utiliza, al principio se comenzó utilizando en temas de sensores. Por ejemplo, yo tengo un sensor aquí que detecta la humedad. Y este sensor me detecta la humedad y simplemente me va a detectar la humedad. Hasta aquí, hasta este punto, esto es hardware. Que bueno, hoy en día hay hardware y software ahí, pero digamos que para no confundir a los que hasta ahora están empezando, ese medidor es únicamente hardware. ¿Qué necesitamos? Pues sentencias lógicas para comprender y hacer diferentes acciones hacia estos dispositivos. Es decir, por ejemplo, si ese dispositivo está midiendo por allá algo de algún cultivo y la humedad es del 70% o mayor al 70%, le decimos que haga algo, que no sé, que riegue las matas, que haga algo. Por eso necesitamos lógica, por el tema de sentencias pues lógicas, ¿no? Porque de acuerdo a alguna condición, hacemos algo. De acuerdo a esta condición, ejecutamos algo. Un sí o un no. Algo binario. Todas las máquinas hacen lo mismo. Algo binario. No hay nada hasta el momento, hasta la computación cuántica, que es lo que de pronto más adelante lleguemos a utilizar, que no es algo binario, sino ya es algo de qubits y todo ese tema, pero hasta este momento sigue siendo binario. Un sí o un no. Una condición. O pasa algo o no pasa. Eso, por más que inventemos estructuras, la computación de lo más básico viene de esto, un sí o un no. Y necesitamos sentencias lógicas para eso. Es la primera razón. Necesitamos sentencias ¿para qué más? Necesitamos lógica ¿para qué más? Para ejecutar lo que se conoce como, bueno, por un lado sentencias y por el otro el tema de comparaciones. Entonces, necesitamos mayor que, si la pluviosidad, si la humedad es mayor a algo, pues haga algo, ¿sí? Si es menor a algo, pues haga algo. Si es igual, haga algo. En Python utilizamos esto, ¿vale? Mayor que, menor que, igual que. También utilizamos un triple igual que, pero esto olvidémoslo por el momento. No nos enfoquemos tanto en el lenguaje. Mayor que, igual que, mayor, igual que, menor o igual que. Y damos estos que llaman operadores lógicos. Los conocemos como operadores lógicos. Porque necesitamos, de acuerdo a esta información, y va la palabra clave, información que la vamos a utilizar acá. De acuerdo a esa información, hacer algo. Algo. Eso es. Dos herramientas. Una, las sentencias para decidir qué va a ocurrir o qué no. Las comparaciones que nos ayudan a saber distinguir de un elemento u otro. Y resulta y pasa que necesitamos también lógica para las condiciones y decisiones. Es decir, si nos vamos al concepto, por eso es que necesitábamos saber qué es un programa, y nos vamos al primer concepto que lo dijo un compañero, una compañera por ahí, que es unas instrucciones lógicas, pero ustedes nunca dijeron si son finitas o infinitas. Pues tienen que ser finitas. Por más que el bucle no se cierre, tienen que ser finitas. ¿Por qué? Porque esta vaina en algún momento tiene que parar cuando haga algo. Y va a volver a repetir, pero tiene que parar. Y si repite, pues vuelve y repite, pero tiene que parar, tiene que ser finito. Y necesitamos lo que es un ciclo. ¿Para qué? Para que esa cosa que estamos haciendo allá se repita. O no se repita, de acuerdo a lo que pasa. Es decir, si la humedad es mayor al 70, entonces que llueva. O sea, que aplique los sensores para que llueva.
llueve, y él vuelve y mide. ¿Sigue siendo 70? Sí, entonces vuelva y llueve, porque no baja. ¿Sigue siendo 70? No, entonces no llueve. Y hay un ciclo, pero no es infinito, ¿vale? Ni siquiera en Arduino, para los que conocen Arduino y han trabajado con Arduino o Raspberry o todo este mundo, el ciclo que se está trabajando ahí, en algún momento tiene que parar, porque la máquina no no tiene memoria suficiente para sostener tantos cálculos. Es eso, tiene que parar en algún momento. Y eso es, los programas tienen que ser finitos. Y tienen que ser una estructura de pasos lógicos. Fue lo que ya hablamos. Entonces, tres cosas importantes. Primero, damos una sentencia, es decidir qué va a pasar con respecto a alguna información. Tenemos comparadores, mayor que, igual que, menor que. ¿Para qué? Para comparar elementos que se conocen como operadores lógicos. Y tenemos algunas condiciones. ¿Condiciones sobre cuáles? Sobre si se va a repetir o no. Sobre si vamos a hacer ciertos pasos o no. ¿Vale? Esas tres herramientas en el tema de lógica. Y recuerden que lógica va eh, en tema de hardware muy relacionado con el procesador. ¿Y por qué se los digo? Porque si esta vaina se repite y se repite y se repite, pues, ¿quién es el que va a sufrir ahí? Pues el procesador, ¿vale? Y estoy hablando no solamente del procesador como la CPU, como el chip de procesamiento, sino puede ser un chip de procesamiento gráfico, puede ser el chip de procesamiento para la red, porque la red tiene su propio procesador. Y si ustedes están trabajando algo sobre la red, tienen que tener en cuenta qué chip o qué calidad de chip es, ¿vale? Si es doble banda o todo ese tema. Entonces, por eso es que la programación, el que programa, digamos, a una parte web, tiene que saber todo el tema de la web. El que programa a sistemas de producto o sistemas para sistemas, como se los acabé de mencionar, tienen que saber todo el tema de hardware, conocer muy bien la máquina sobre la cual van a ejecutar este sistema. ¿Listo? Eso es. Ahora, ¿quedó claro estos tres punticos, muchachos? ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Está muy aburrida la clase? Ujú. No, señor. Sigamos. Listo. Digamos. Muchísimas gracias por tu participación. Listo, entonces tenemos la parte lógica y la parte... bueno, metámonos con la parte, esta partecita, ya que tocamos información. ¿Por qué necesitamos información? Bueno, necesitamos memoria en este caso porque vamos a manejar información. Y resulta que la información como la maneja la máquina, la maneja por, bueno, entre comillas, ¿sí? Como si fueran casillas. Así. Una máquina no guarda una palabra, por ejemplo, David, no guarda nada de eso, guarda el binario. Y la forma más fácil de traducir un binario a algún elemento es a través de un solo elemento, no de varios. ¿Listo? Por ejemplo, si tenemos 001, pues eso hace referencia a algún carácter en el mundo pues, que nosotros entendemos, ¿no? Entonces, ese 00 no sé qué representa algún valor de alguna casilla. Así es como maneja la información. Eso puede ser una A, un número y ya, ¿vale? Claro que hay estructuras más complejas, pero quedémonos con eso. Eso se conoce como una variable. Eso es realmente una variable. ¿Por qué? Porque una variable cambia, muta. No se les olvide la palabra mutar. Esto puede ser A, pero mañana puede ser B. Y lo más importante es que si esto no tiene electricidad, no tiene corriente, pues no se guarda la información. ¿Vale? Eso es importante. Cuando usted declara una variable, siempre se verá a la memoria RAM, ¿sí? Dependiendo qué sistema estén haciendo. Si están haciendo un videojuego,
sobre todo si se van mucho al motor gráfico, aquí haciendo un paréntesis, tienen que saber distinguir de memoria RAM y memoria de video, todo ese tema. Pero pues no vamos a tocar, entonces no hablamos nada. Eso era como un pequeño paréntesis para que no digan, no, profe, pero también está la memoria RAM, de video y usted, bueno, pues ahí se los dije. Entonces, eso es. Allá en la computadora la información se va a guardar, porque ¿qué es la información, no? La información es un conjunto de datos y esos datos van a estar almacenados en, entre comillas, casillas. Esas casillas son elementos allá de la memoria RAM que le pone que primero una referencia, que nosotros conocemos como el nombre de la variable. ¿Por qué? Porque la variable tiene su casilla, tiene su valor y tiene que tener una referencia. ¿Sí? Entonces, referencia porque necesitamos saber cómo se va a llamar en dónde se va a guardar y cuál va a ser su valor. Es por eso. ¿Entendieron qué es una variable, muchachos? En su esencia más básica. Sí, señor, sí. Vale, muchísimas gracias por participar. Eso es. Entonces, eso es, necesitamos memoria por ese tema. ¿Cómo ser eficientes en el tema de memoria? ¿Por qué? Porque la memoria sí es muy escasa. Bueno, el procesador, usted le puede dar palo y digamos que sí se puede colapsar y todo, pero hay estrategias que el mismo procesador tiene para poderse desbloquear. La memoria, si está llena, afecta a todo, eso es así. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar? Pues primero, la reutilización. Reutilizar variables, pero no exagerar, o sea, no utilizar la misma variable para hacer todo. Eso es. Otra estrategia es la reasignación. Y es decirle que tenemos una variable aquí A, que tiene un valor A, y yo en vez de decirle que este valor se me vaya y se me pegue en otra variable, este mismo valor pase acá, no, yo no le digo eso. Yo más bien le digo yo aquí tengo un valor que es A y necesito ese mismo valor acá, yo más bien le digo cuál es su referencia. Es lo que se conoce como referencia. Pasar valor por referencia, esto es pasar valor por valor, ¿sí? Aquí pasamos el valor, netamente lo copiamos, es como si hiciéramos una copia, estamos llenando acá algo. Aquí es mucho más rápido, le estamos diciendo, deme su referencia. ¿Qué dificultades tienen cada una? No es que una sea mejor que otra, no. Esta es mejor cuando, ¿qué? Cuando necesito ahorrar almacenamiento. Pero esta es más eficiente cuando necesito que esta variable, o sea, la A, no me cambie. Entonces lo que hago es una copia. ¿Por qué? Porque si yo modifico lo que está acá, también se me modifica lo que está acá. Quiere decir, si yo aquí tengo una A, aquí es una A. Si aquí yo tengo una B, aquí es una B. Si aquí yo tengo una A, yo puedo tener aquí una B. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, una es por referencia y otra es por valor. ¿Quedó claro este concepto? Es un mecanismo que nos permite, sí, ahorrar almacenamiento. Eso es una forma. Hay más formas realmente, pero pues es lo básico. ¿Sí lo entendieron? Listo. Aquí, ¿qué mecanismos tenemos? Aquí pues tenemos un montón realmente, pero así nombrarlos, ¿vale? Pero que no vamos a ver. Una estrategia puede ser el asincronismo, pero hay que cogerlo con pincitas, porque es que puede volver hasta la máquina más lento. Entonces, el que se meta con asincronismo tiene que saber el porqué de las cosas, tiene que irse a lo más básico. Eso es. ¿Qué estrategias? Algorítmicas. Estrategias algorítmicas. Un algoritmo, por ejemplo, ordenamiento, uno muy bueno, puede ser el algoritmo binario, pero tiene que estar la información ordenada, ese es el problema, pero es mucho más eficiente. Está el Quicksort, está el algoritmo de ordenamiento por burbuja, también está. Son estrategias algorítmicas que permiten facilitar y hacer mejor uso del procesamiento.
¿Por qué facilitar? Porque pues facilita el recurso, es eso. Recuerden que ustedes cuando están haciendo un programa están utilizando recursos físicos, que es la única forma como pueda correr un programa. Y tenemos aritmética. Pues tenemos toda la parte de procesamiento, también va vinculado, es verdad, pero tenemos cálculos como multiplicación, división, resta, etcétera, potencias. Realmente la potencia se saca de acá, ¿vale? Y muchas más operaciones, pero que son netamente de la programación y no de librerías, ¿vale? Porque hay librerías para, como por ejemplo Panda. Panda utiliza todo el tema de, bueno, no he hablado que es una librería, pero me excuso, ¿vale? Que es que eso ya es algo un poquito básico, pero me excuso. Aquí, ¿qué es una librería? ¿Vale? Una librería, no me quería salir del tema, pero aquí hagamos un paréntesis, que es que una librería es algo muy básico. Hay tipos de librerías, ¿vale? Pero miremos qué es lo más básico de una librería, o sea, ¿por qué llamamos algo una librería? En la vida real llamamos alguna librería donde guardamos información, ¿vale? Donde guardamos datos importantes y donde podemos irlos a buscar. Eso es. Es verdad que en el principio se comenzó como una librería, como algo donde el programador podía llegar y acceder a cierta información, pero hoy realmente las librerías las utilizamos como otro concepto y es como el concepto de reutilización. Si ya hay un método, bueno, método no, porque es que tampoco he explicado que es un método. Si ya hay un algo que sirve, que hace o que funciona para una acción que es sumar, yo en mi programa acá no voy a hacer eso de sumar acá, porque ya hay alguien que hizo eso. Yo más bien lo que hago es utilizar eso básico y meterlo acá. Para eso sirve una librería, reutilización del código. Ya hay cosas básicas, como por ejemplo el print. El print ya lo hemos visto. Ese print, nosotros no hacemos el print, nosotros utilizamos eso ya básico y lo que hacemos es cogerlo y utilizarlo. Simplemente lo utilizamos. Eso es una librería. Hay distintos tipos de librerías. Están las estáticas y librerías dinámicas. ¿Vale? ¿Cuál vamos a utilizar? Pues en su utilización las dinámicas, porque necesitamos que se ejecuten. Pero quedémonos con eso, simplemente. No me voy a meter aquí al fondo que es un estático, que es dinámico, pero simplemente que es una librería y es algo que nos permite reutilizar, sacar código de donde ya está escrito, porque si nos vamos en Python, Python literalmente el código ahí está escrito. Por ejemplo, en lenguajes como C# vemos es compilados, solos compilados, o sea, código binario compilado, nada más. Pero en Python podemos ver si la librería es open source, podemos ver el código. Entonces, eso es una librería, coger partes, por allá hay algo ya hecho, pues yo lo llamo acá y lo utilizo, como el print, que es de qué librería, de las entradas y salidas de Python, por ejemplo, y las meto acá. ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguna duda sobre qué es una librería? Claro. Listo, eso es una librería. Sí, no es más complicado. Listo, entonces, aquí estaba hablando. Estas cosas, la aritmética, no van propias hacia librerías externas, sino hacia el propio lenguaje, porque el propio lenguaje es el que utiliza esa aritmética que tiene el procesador. Hay librerías como Panda, y eso era lo que iba, que ya tienen esos cálculos, eso es cálculo multivarial. Bueno, no me acuerdo, pero utiliza esos cálculos para, para ejecutar esas librerías, ¿vale? Entonces, esos cálculos ya son propios, pero de la librería de Panda, no el lenguaje. El lenguaje lo que tiene es herramientas básicas. Y la librería, por ejemplo, Panda, es la que utiliza ese lenguaje, esos cálculos básicos. Es eso.
Entonces, lógica, aritmética y memoria. Y al final, pues, que es una librería. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna duda hasta este punto de todo lo que he explicado? Necesito que entiendan bien esto. Con eso no tenemos ningún problema realmente a la hora de hacer programas. ¿No? Bueno, voy a dar un pequeño aquí repaso, programa. Recuerden, programa tenemos la parte que utilizamos recursos del procesador, de almacenamiento, de memoria. Tenemos la parte de lógica matemática, tenemos la parte de aritmética, tenemos que es un programa, que ya dimos dos definiciones, una para software un poco más avanzado, y vimos también los distintos tipos de software, ¿no? Que tenemos, computación a nube, etc. También vimos que es un ID básico, lógica de programación, que es las herramientas, tres herramientas, lógica, aritmética, y el tema de memoria, ¿vale? Y sus distintas aplicabilidades hacia los temas que hemos visto de comparación, de, de sentencias, etc. Y al final, ¿qué es una librería? Ahora, para que puedas tener eso, o sea, sobre que yo escribo un programa no se hace sobre magia ni nada de esas cosas, ¿no? Se hace sobre, ya vimos un tema que es el procesador, la memoria y el disco duro. El procesador tiene unas unidades. Cuando yo escribo código, el código va y se compila y se interpreta a través de las siguientes unidades, ¿vale? Tenemos una unidad aritmética, una unidad de lógica, muy parecido a lo que yo les he explicado, una unidad de entrada y salida. Sí tiene una memoria, o sea, caché, pero eso se llama unidad de almacenamiento de procesador, algo así, unidad de almacenamiento de procesador, que es como una unidad donde se guardan ciertos registros. ¿Qué va a pasar? Que la unidad lógica de entrada y salida es la encargada de las instrucciones del programa, ¿vale? Este es el programa. Aquí entran y es la encargada de recibir, atender y gestionar eso. Eso va a pasar sobre muchos otros submódulos y hoy en día un procesador es tan complejo que una simple clase no nos va a servir a entender qué es un procesamiento. Simplemente aquí estamos viendo lo que se conoce como el esquema de von Neumann, que es el esquema básico para entender o comenzar a entender qué es un procesador. Entra sobre entrada y salida. Las instrucciones se guardan sobre la caché para que las diferentes unidades puedan trabajar. ¿Vale? No quiere decir que esto sea, así es como funciona un procesador, no. Un procesador es muy, muy complejo. Pero digamos que esto es como algo que nos puede ayudar a entender cómo cuando nosotros escribimos código y le mandamos nos puede interpretar algo. Obviamente es toda una respuesta, ¿no? A la final, un procesador es un circuito, pero un circuito muy, muy complejo. La memoria también tiene un chip de procesamiento, ¿vale? Que es cuando este va a necesitar primero de la memoria, ¿no? Va a llamar la memoria donde están las instrucciones o simplemente variables, va a llamar y va a utilizar sobre eso y va a dar una respuesta. Este circuito está limitado también por una banda, ¿sí? Unos hertz, ¿vale? Entonces se conoce como, ahorita me parece que se está manejando sobre la DDR4. Creo que van a las 5 para este año, DDR5. Es un estándar que proporciona la velocidad sobre la cual se está trabajando el módulo y es necesario trabajar eso. Porque ¿por qué les explico un poco sobre esto? Porque ustedes van a hacer código sobre una máquina, no sobre un animal ni nada, sobre una máquina, si no les explicaría otra cosa. Entonces es necesario aprender eso. Y sobre un disco duro.
Les podría hablar de muchas cosas sobre disco duro. Disco duro mecánico, pues ya no es que no se esté utilizando, a tema de servidor se está utilizando, de hecho, a tema de servidor, para los que trabajan de servidor, se utiliza también el tema de cintas, de esas cintas donde se grababa los datos, se sigue utilizando por el tema de que si es mucha información la que se necesita guardar, pues se guarda sobre cintas. Pero sí se puede guardar sobre discos mecánicos, que es aquí un cosito que va leyendo un cabezal, perdón, que va leyendo el disco, fragmento por fragmento, etcétera. Pero también tenemos los SSD, bueno, etcétera. Los M.2, bueno, eso no es necesario tampoco que lo entiendan hacia fondo para los que no conocen el tema, porque eso ya va más de informática realmente, no tanto de programación. Entonces, pero sí es necesario que sepan que ahí es donde se almacenan los datos. Y así es como funciona una computadora: procesador, memoria y almacenamiento, y este es como el circuito básico. Yo escribo mi programa entra y salida, lo interpretan, lo compila, lo gestiona, diferentes recursos físicos como la memoria, la unidad de aritmética o la unidad lógica, si necesita la memoria RAM para utilizar una variable o diferentes cosas, pues la utiliza, y al final todo se almacena y se procesa en el disco duro, ¿vale? Esta es como una memoria intermedia, porque el disco duro es lento. Listo. Ahora, hagamos un programa de lo más básico. Ya tenemos mucha información hoy y no los quiero tampoco quemar para los que no conocen tanto el tema. Pero necesitamos comenzar a hacer programas, muchachos. Así sea lo más básico posible. Y necesitar qué recursos, les voy a decir, bueno, en esta sentencia, qué recursos vamos a utilizar y qué recursos no. El programa más básico es el Hola Mundo, pero digamos que yo sé que ustedes tienen más capacidad que entender un Hola Mundo. O sea, realmente, no tenemos que quedarnos ahí en un Hola Mundo, porque es que un Hola Mundo simplemente es una sentencia, ¿sí? Un programa que imprimir por consola. ¿Qué es? Es una sentencia acá que dice hola mundo y ya, eso es todo, se imprime. ¿Qué herramientas estamos utilizando acá? Pues estamos utilizando memoria porque se necesita guardar la información. Estamos teniendo procesador porque necesita procesar esa información, así sea un hola mundo, pero necesita procesarlo. Entonces, esto sería el programa. No les va a mandar a hacer un hola mundo. No, tenemos que avanzar un poquito más. ¿Vale? Entonces, este sería como nuestro primer programa, un hola mundo. ¿Cómo andamos con el programa en Python? ¿Ya lo pudieron abrir, compilar o algo? Muchachos, ¿ya lo tienen ahí abierto? ¿Y Picharm? Sí. Listo, PyCharm. Entonces vamos, para lo más básico, a entender más bien algo sobre entrada y salida. Eso necesitamos entender. Necesitamos utilizar para nuestro primer programa de entrada y salida, que puede ser, sí, un hola mundo, y dar una respuesta. Yo saludo y usted me da una respuesta. Llamemos a ese programa el programa saludar. Y únicamente necesitamos dos herramientas: entrada y salida. No necesitamos nada más. No necesitamos ni saber de condiciones, ni de lógica, ni absolutamente nada. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero hasta el momento vamos a necesitar un programa que simplemente utilice la entrada y salida, que es lo más básico de un ¿qué? Pues de un sistema, mire, entrada y salida. No estamos utilizando ni lógica, ni aritmética, ni nada. Simplemente entrada y salida. Entonces, este es el programa inicial, ¿vale? Un programa que primero lo llamemos saludar. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo quiero saludar, ¿sí? Yo quiero saludar. Ahora, ¿cómo armamos ese programa? Inicialmente, comenzamos nuestro programa, le damos inicio a nuestro programa.
Aquí nosotros le decimos, hola, soy David. Y yo le digo, hola, soy Juan. Y fin. Este sería nuestro programa. Un comienzo, una entrada, perdón, una salida. Me está saludando y usted me responde, soy Juan. O sea, una entrada. Y fin. Ese es nuestro primer programa. Inicia, nos saluda y nosotros saludamos. Eso es. ¿Vale? ¿Lo ven complicado, muchachos? Para los que no entienden de programación. Muy fácil, ¿verdad? Muy, muy fácil. Eso es. Una entrada, una salida y nada más. Todavía no nos vamos a meter en programación. Simplemente estamos viendo cómo se hacen los programas. No vamos a escribir código. No se vayan a asustar los que ya, mejor dicho, uy, jue madre, pero es que no. Este sería como un programita. Ahí. ¿Qué es lo mejor de los programas? O sea, esto ya es un programa de computadora, muchachos. Esto ya es un programa. Lo único que hay que hacer es pasarlo a código. Pero esto ya es un programa de computadora. Así está en un diagrama. Vámonos con un poquito más de fuerza del programa. Tenemos un inicio. Ahora, las salidas realmente no se hacen así. Una salida se dibuja de la siguiente manera, así como en un rombo, como si fuera una regadera, ¿sí? De salida. Imagínenselo así. Y mi salida va a ser, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? Y yo respondo, mi nombre es David. Y fin. Este sería nuestro siguiente programa, un programa de saludo. Tranquilo que no los voy a poner a hacer todos estos ejercicios. Simplemente estamos viendo uno y vamos a escoger el que más nos dé explicación sobre entrada y salida. Entonces, tenemos una entrada, ¿sí? ¿Cuál es una salida? ¿Cuál es tu nombre? Y yo le digo, mi nombre es David. ¿Vale? Mejoremos un poquito esto. Mejorémoslo un poquito. Aquí vemos que el programa es un poquito incompleto. Mejorémoslo un poquito. Tenemos un inicio y preguntamos. ¿Alguien entró? Espérenme que hasta ahora alguien está entrando. Listo. Aquí sería. Dame tu nombre. Esto es lo que nos va a imprimir el programa. Dame tu nombre. Simplemente. ¿Sí? Cuando el programa me pide dame tu nombre, yo voy a ingresar el nombre. Para ingresar el nombre, lo hago a través de... Sí, así es para dar, hagan de cuenta que esto es como si fuera una regadera que bota algo. Para recibir es este, al contrario. Y aquí dame tu nombre, yo le digo David. Él me lo ingresa. David ingresa la variable o la variable nombre. Más bien.
que quede mucho más en ello, porque David, una variable llamada David, no, una variable llamada nombre, es lo que él recibe. Y yo al final, en una salida, digo nombre es los puntos y llamo a la variable nombre. Fin. Esto es todo. Miremos qué tenemos. Y miremos qué tenemos. Identifiquemos las cosas. Primero tenemos una salida. Dame tu nombre por consola. Y yo tengo que darle el nombre. Mi entrada. Entonces, una salida. Dame tu nombre. Una entrada. Pues mi nombre, porque yo escribí por teclado mi nombre. ¿Y cuál sería la salida? Pues mi nombre. Es decir, mi nombre es David. Y fin. Tenemos una salida, una entrada y una salida. Este sería nuestra versión final. Teníamos dos versiones y llegamos a la versión final. A la versión un poquito más compleja, entre comillas. Tenemos, dame tu nombre, que sería una salida. La entrada sería el nombre y la salida sería, pues, mi nombre es y nombre, la variable nombre. Identifiquemos qué más estamos utilizando acá. Aquí estamos utilizando texto. Aquí estamos utilizando una variable. Y aquí estamos utilizando texto más una variable. ¿Por qué? Porque aquí su nombre es dos puntos y el nombre. Entonces estamos utilizando el texto. Miren, lo voy a escribir aquí. El texto sería nombre es dos puntos y la variable nombre. Esto ya es una variable. El texto va entre comillas. La variable va aquí, sin comillas. Eso sería. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle que mi nombre es, ¿y cuál es mi nombre? Pues lo que yo ingresé. ¿Y qué fue lo que yo ingresé? Pues el nombre. ¿Sí? Eso sería. Este sería nuestro primer programa, muchachos. No un hola mundo, sino algo un poquito que nos utilice una entrada y salida. Aún no hemos tocado código, así que no se asusten y no digan, no, es que no estamos tocando código, estamos simplemente dibujando. Tenemos un dame nombre, que es una salida, un nombre, que es una entrada, que es una variable, porque una variable nos sirve de entrada y también de salida, pero nos sirve para muchas cosas. ¿Por qué el nombre es una variable? Porque el nombre puede cambiar. Nuestro programa tiene que ser genérico. Que mañana sea David, pasado mañana sea Juan, Pedro, Nicolás, etc. Y hoy nos imprima nombre es y el nombre, que es la variable. Y fin. Esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. Cómo hacer este programa en Python. ¿Vale? Y vamos a ver lo que es estructuras, por lo menos alguna estructura. ¿Vale? Pero al menos esto. Esto es lo único que necesito para el momento. Esto es Python básico y si tienen dudas también se pueden ir al módulo de Python, allá en la plataforma, y de hecho ahí solamente explican cómo se asigna una variable y ya, y uno las mundo. Entonces les estoy explicando un poquito más, pero también es porque yo sé que ustedes pueden con todo. Entonces no hay de qué temer. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna duda sobre lo que acabamos de ver? Si de verdad tienen una duda, díganlo, porque es que quedan 10 minutos y lo podemos aprovechar en dudas. ¿No? Aprovechen también el tiempo y tengan listo el ID, o sea, el ID, que ya saben qué es, y tenganlo listo que sirva. O sea, digan a la mesa de ayuda, mire, aquí yo necesito programar esto, entonces sí me sirve o no me sirve. Con eso en la próxima clase, cuando yo pase a revisarles este programa, que lo vamos a hacer en clase, no se asusten, pero que les esté compilando, que el programa les sirva, ¿no? ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna duda? No, señor. Yo tengo una consulta, es que estoy mirando
lo que me instalaron, y me instalaron un acceso directo a PyCharm y otro que es un acceso directo a como una pantalla de comandos de Python, ¿sí? Si es en PyCharm, estoy intentando entrar, pero aparentemente no tiene licencia. Debes tener esto. Uno que se llama O sea, Python. no, pero ni siquiera me deja hacer nada, o sea, no puedo entrar a hacer nada porque de una me dice salga. Es que parece que nos instalaron PyCharm. No, pero ahí debe decir la edición Community. No sé qué versión nos instalaron. También me pasa igual. Sí, porque, o sea, no da más opciones sino exit, no deja hacer nada más. Vale, entonces mira, como vamos a tener la próxima clase hasta el martes. Nos instalaron la jueves. profesional, no la La community. profesión. Sí, señor, tiene toda la razón. Pero compañeros, no sé, yo me registré, al momento de abrir la licencia yo me registré y a mí me funciona perfecto. O sea, a mí ya me deja ver PyCharm y me deja compilar. ¿Con qué correo te registraste? Es que toca Con uno, no con el de Catastro, sino con uno personal. Vale. Sí, toca desactivar el trial de la versión, entonces ahí se registra uno, entonces coloca, como dice Diego, coloca uno un correo y ya queda activado. Entonces Sí, hay que hacer sí. el proceso de registro. Sí, Jesús, te registras, él te manda a vuelta de correo una validación, una verificación de tu correo y ahí ya te lo activa de una vez. Listo, vale. Gracias, Diego. Vale, Jesús y compañeros. Muchachos, o sea, ¿cómo les digo? El tema de instalación es que yo les puedo colaborar, sí, pero se iría a tiempo de la clase. O sea, si sus compañeros dicen que es tema de licencia, yo les creo porque ellos... Entonces, para que por favor revises y mires a ver si de pronto la mesa de ayuda, porque ellos tienen que garantizar que el programa, bueno, no sé cómo sea realmente, pero tienen que garantizar que se abre y que funciona correctamente. Si no fue que simplemente lo instalaron y chao, y no porque tienen que funcionar. Entonces, de pronto para los que hasta ahora están empezando en el mundo de programación o al menos manejar un programa, porque de pronto nunca han manejado un ID y se les complica muchísimo como a la compañera, entonces diles, déjamelo funcionando tal cual porque pues esa es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Entonces, ya para el que lo solucionó de esa manera y tiene muchos conocimientos, eso pues dejarlo así, ¿no? Porque me imagino que se defiende muy bien con cualquier ID. Si uno maneja uno o dos o ya sabe programar, pues realmente es que eso para uno ni siquiera es un impedimento la programación, ¿no? Simplemente veo un video en YouTube cómo medio se utiliza o ni siquiera por simple instinto ya saben instalar las herramientas. Entonces, te recomiendo eso, que te garanticen que se instaló correctamente y que se abra el programa. Eso sería. Se me hace muy raro que hayan instalado algo profesional porque pues se sabe que eso siempre es de pago, ¿no? Pero bueno. Muchachos, ¿hay otra duda? No, señor. No. Bueno, muchachos, muchas gracias para los que ya de verdad conocen el tema. Créanme que no es mi intención de pronto aburrir a nadie, pero es que así es el curso, sí, lamentablemente. Entonces, y para los otros, muchos ánimos, muchachos, para los que no conozcan, miren, esto es elemental, lo básico, no se vayan a asustar, por favor, a correr, a que ya no, muchachos, denle porque de todos modos, por eso lo estoy haciendo por todos ustedes, por ver lo más básico y que todos salgan nivelados. Entonces, y porque si los otros están teniendo paciencia, pues ustedes esfuércense, ¿no? Eso es la condición, ¿no? Mientras que unos tienen paciencia, pues que otros se esfuercen. Eso sería, entonces, muchísimas gracias por su atención y gracias por la clase. Ya se pueden ir desconectando. Gracias. Así es. Vale, gracias. Gracias. Vale. Gracias, pues hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.